Parte 2. Las inconsistencias de la investigación. ¿Qué haría usted si descubriera que todo lo que le dijeron sobre el asesinato de su hija puede haber sido una mentira? En el vídeo de hoy volvemos al caso Alcácer, pero esta vez para sacar a la luz lo que muchos intentaron ocultar. Las fallas evidentes en la investigación, los documentos faltantes, los cambios sospechosos en las versiones y, lo más importante, las preguntas que nunca fueron respondidas. ¿Por qué tardaron 75 días en encontrar los cuerpos cuando estaban a pocos metros de un camino rural? ¿Cómo logró el principal sospechoso escapar tan fácilmente y no ser visto nunca más? ¿A quién se protegía realmente? Prepárate para adentrarte en las profundidades de uno de los casos más oscuros de la historia de España. Una investigación que parecía diseñada para cerrar el caso, no para descubrir la verdad. Si aún no estás suscrito, únete a nuestra comunidad y activa las notificaciones. Nodo resolvedor de pecados de 1900. Enigma, vamos a donde nos lleva la verdad, incluso cuando es incómoda. Y antes de continuar, comenta desde qué ciudad o país estás viendo este video. Queremos saber hasta dónde llega este misterio, el lugar donde se encontraron los cuerpos, una escena contaminada. Cuando finalmente fueron encontrados los cuerpos de Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández, el 27 de enero de 1993, 75 días después de su desaparición, toda España quedó paralizada. La frenética búsqueda que ya había consumido a familias, voluntarios y autoridades parecía haber llegado finalmente a su fin, pero lo que se suponía que sería un momento de alivio para los padres de las víctimas y un desenlace trágico pero necesario para el país, rápidamente se convirtió en uno de los capítulos más controvertidos de toda la investigación. Los cuerpos fueron localizados en una zona montañosa llamada La Romana, una región de difícil acceso, alejada de la ciudad y aislada, el lugar perfecto para ocultar un crimen atroz. Pero la forma en que se descubrieron estos restos plantea una serie de preguntas inquietantes. En lugar de ser encontrados por fuerzas policiales o perros rastreadores, los cuerpos fueron descubiertos por dos apicultores locales, quienes afirmaron haber percibido un fuerte olor proveniente de una pequeña zanja cubierta de rocas y ramas. Hasta ahora, todo bien, pero lo que ocurrió después levanta sospechas hasta hoy. Los propios apicultores movieron las rocas, abrieron la tumba y encontraron las bolsas con los cuerpos dentro. No hay acordonamiento del área, no hay perímetro de seguridad y no hay una preservación adecuada de la escena del crimen. Peor aún, a los periodistas se les permitió acercarse y fotografiar los cuerpos, incluso antes de que llegaran los forenses. Y lo que es aún más alarmante, los propios padres de las niñas fueron llevados al lugar de los hechos antes de que se iniciara la investigación oficial. Esta secuencia de fallos comprometió profundamente la integridad de la escena del crimen. Es imposible decir con certeza que la posición de los cuerpos, el contenido de las bolsas o cualquier otro rastro estaban intactos en el momento del descubrimiento. El impacto de esto en la investigación es incalculable. Detalles como huellas dactilares, pisadas, fibras de ropa, hebras de cabello o incluso la posición exacta de las víctimas, todo ello puede haber sido alterado, contaminado o perdido para siempre. Pero las sospechas no terminan ahí. Cuando los expertos analizaron los cuerpos, notaron que algunos de los huesos estaban rotos de formas inusuales, lo que planteó la hipótesis de que los cuerpos podrían haber sido enterrados, desenterrados y luego enterrados nuevamente. Otra posibilidad señalada por expertos independientes es que la fosa fue excavada días antes, lo que contradice la cronología oficial, que afirma que las niñas fueron asesinadas pocos días después del secuestro, en noviembre de 1992. Esta pregunta plantea una duda central, que resuena hasta hoy. ¿Los cuerpos estuvieron realmente allí durante todo el periodo en que fueron buscados, o fueron llevados al lugar poco antes de ser descubiertos? Si esta hipótesis es cierta, significaría que alguien, quizás los verdaderos culpables, intentó desviar la investigación plantando los cadáveres para cerrar el caso rápidamente. La prensa, ávida de imágenes y titulares, tuvo acceso irrestricto al sitio. En la televisión española circularon unas fotografías impactantes que provocaron indignación entre la población.
Pero pocas personas se detuvieron a pensar en el impacto de esta exposición en una investigación ya frágil. La pericia se realizó de manera apresurada, bajo presión popular y política. No hubo reconstrucción de la escena. No fue necesario llamar a ningún perito forense para examinar en profundidad el entorno. Y lo más alarmante es que en la fosa no se encontraron restos biológicos de los presuntos asesinos, Miguel Ricard y Antonio Anglés, sin huellas dactilares, sin gotas de sangre, sin objetos personales. ¿No te parece extraño? La forma en que fueron encontrados los cuerpos, la falta de preparación en la preservación de la escena y la ausencia de evidencia material directa ponen en duda no solo la competencia de la investigación, sino también la versión oficial de los hechos. Si esta es la base sobre la que se construyó todo el proceso judicial del caso Alcácer, ¿qué tipo de justicia se impartió realmente? El informe forense que no coincide con la versión oficial. Si el hallazgo de los cuerpos ya estaba rodeado de dudas, el informe forense presentado por las autoridades no hizo más que aumentar la sensación de que había algo muy mal en la gestión del caso Alcácer. El análisis oficial indicó que las 3 jóvenes habían sido secuestradas, mantenidas cautivas durante semanas, brutalmente torturadas y luego asesinadas a tiros. Pero cuando salieron a la luz los documentos forenses, muchos expertos, incluidos los de la propia España, empezaron a notar graves inconsistencias entre el estado de los cuerpos y lo que decía la versión oficial de los hechos. El primer punto que llamó la atención fue el tiempo que supuestamente permanecieron enterrados los cuerpos. Según el informe forense, los cuerpos estaban en la fosa desde noviembre de 1992. Sin embargo, varias pistas sugieren lo contrario. El nivel de descomposición de los cuerpos era incompatible con un periodo de enterramiento tan largo. Algunos tejidos fueron sobreconservados, lo que podría indicar que los cuerpos fueron guardados en otro ambiente, quizás refrigerados, antes de ser enterrados en la Romana. Además, los signos de trauma observados en los cuerpos parecían indicar ataques perpetrados en diferentes momentos. Algunas fracturas estaban en proceso de curación, otras eran recientes. ¿Habría alguna lógica en esto? ¿Cómo es posible que las víctimas mantenidas cautivas en condiciones tan degradantes hayan mostrado signos de supervivencia durante tanto tiempo? Y además, ¿por qué las marcas de ataduras en las muñecas y los tobillos eran incompatibles con la versión de que las niñas estuvieron atadas todo el tiempo? Pero lo que más polémica causó fue el tema de las inyecciones. Según la versión judicial, las 3 niñas fueron ejecutadas a tiros, presuntamente por Antonio Anglés, con el apoyo de Miguel Ricard. Sin embargo, solo en uno de los cuerpos fue posible identificar con claridad el canal de entrada y salida del proyectil. En los no inocent, otros 2 había dudas sobre si los disparos fueron realmente la causa de la muerte, o si las víctimas ya estaban muertas antes de que se produjeran los disparos. Esta contradicción plantea un dilema inquietante. ¿Se hicieron disparos para encubrir otras formas de muerte? O, peor aún, ¿fueron manipulados los cuerpos para simular una ejecución y ocultar otros tipos de violencia? También llamó la atención la ausencia de proyectiles intactos en el lugar. No se recuperaron balas, lo que dificultó cualquier intento balístico para identificar el arma utilizada en el crimen. Otro detalle oscuro fue el hallazgo de cabellos y mechones de cabello en algunas de las bolsas donde estaban los cuerpos, que no pertenecían a las víctimas, ni a Ricard ni a Anglés. ¿A quién pertenecían estos materiales genéticos? ¿Por qué nunca se analizaron adecuadamente con los recursos que ya existían en ese momento? La respuesta oficial: material irrelevante. Pero ¿cómo podemos descartar los rastros biológicos encontrados junto a los cuerpos de las víctimas de un crimen brutal? Expertos independientes, como el profesor de medicina forense, Luis Frontela, que tuvo acceso al proceso, criticaron duramente el informe. Según él, el trabajo forense se realizó bajo presión, con recursos limitados y con el claro objetivo de cerrar el caso lo más rápido posible. En entrevistas con la prensa, Frontela incluso afirmó que había intentado incluir observaciones adicionales en el informe, pero que las autoridades le habían bloqueado el acceso. Con tantos puntos desconectados, comienza a formarse una nueva pregunta. ¿El informe fue defectuoso debido a la incompetencia? ¿O fue manipulado para ajustarse a una versión conveniente de los hechos?
Esta persistente duda acompaña el caso Alcácer hasta nuestros días, y aunque muchos creen que se hizo justicia con la detención de Miguel Ricard y la fuga de Antonio Anglés, otros están convencidos de que los verdaderos responsables siguen libres, protegidos por un sistema que falló desde el principio. Las contradicciones en los testimonios de Miguel Ricard. Cuando Miguel Ricard fue detenido en 1993, la indignación pública en España parecía haber encontrado un punto de alivio. Finalmente, uno de los responsables fue puesto tras las rejas. La confesión de Ricard, que implicaba a Antonio Anglés como principal autor de los crímenes, fue ampliamente difundida por los medios de comunicación y la justicia siguió su curso con sorprendente rapidez. Pero, al analizar fríamente los interrogatorios y declaraciones realizadas por Ricard a lo largo del tiempo, surgen dudas inquietantes. ¿Realmente dijo la verdad? ¿O fue simplemente otra pieza de un juego mucho más grande? Durante sus primeros interrogatorios, Ricard ofreció diferentes versiones de los hechos. En un momento, afirmó que estuvo presente durante el secuestro y el abuso, pero no participó activamente. En otro, admitió haber atado a las niñas. Luego, se retractó y dijo que solo había presenciado los crímenes bajo amenaza de muerte por parte de Anglés. Estos cambios constantes, lejos de aclarar los hechos, levantaron sospechas sobre la veracidad de su testimonio y sobre las verdaderas motivaciones detrás de su confesión. Uno de los puntos más polémicos fue el momento exacto del secuestro. Ricard afirmó que él y Anglés se acercaron a las niñas para pedirles que las llevaran y que luego las obligaron a subir al vehículo. Sin embargo, testigos afirmaron haber visto el coche de las niñas dirigiéndose en otra dirección, sin señales de lucha o resistencia. Además, no había ninguna prueba concreta, como huellas dactilares u objetos personales, que vincularan directamente a Ricard con el coche. Las contradicciones continuaron cuando Ricard describió el lugar del cautiverio. Mencionó una casa abandonada donde supuestamente las niñas estuvieron retenidas durante semanas. Sin embargo, cuando los investigadores lo llevaron al lugar, no pudo señalar exactamente dónde estaba la supuesta construcción. Posteriormente, los exámenes realizados en las zonas indicadas por él no encontraron rastros de que alguien hubiera vivido o estado retenido allí en los meses anteriores. La parte más inquietante llegó en la reconstrucción de los asesinatos. Ricard afirmó que Anglés ejecutó a las víctimas, una a una, mientras él observaba paralizado, pero en otra declaración afirmó que no vio los disparos, solo los escuchó a lo lejos. Estas inconsistencias pusieron en duda su credibilidad, como testigo y como acusado confeso. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Ricard confesó crímenes tan brutales si no tuvo una participación directa? La respuesta puede estar en el modo en que se llevaron a cabo los interrogatorios. Organizaciones de derechos humanos y expertos legales han señalado que Ricard estaba bajo intensa presión policial, sin apoyo legal adecuado en los momentos más cruciales. Hay incluso quienes dicen que su confesión fue inducida y que fue utilizado como chivo expiatorio, mientras que otros implicados, posiblemente con mayor influencia, escaparon ilesos. La situación se volvió aún más intrigante después de su liberación en 2013, después de cumplir solo 21 años de prisión debido a cambios en la legislación penal. Al salir, Ricard concedió breves entrevistas y afirmó que había mentido en parte de su testimonio por temor a represalias. No negó su participación, pero insinuó que había más personas involucradas y que su silencio había sido la única manera de proteger su vida. Esta afirmación reabre una vieja herida. Si hubo más involucrados, ¿quiénes fueron? ¿Por qué nunca los investigaron? Y lo más importante, ¿qué esconde todavía Ricard? En lugar de cerrar el caso, la liberación de Ricard sirvió como catalizador de nuevas teorías, sospechas y una avalancha de preguntas. Si la única persona juzgada por uno de los crímenes más bárbaros de España admite que su versión de los hechos no es del todo cierta, ¿hasta qué punto podemos confiar en que se haya hecho justicia? La misteriosa fuga de Antonio Anglés y el silencio de las autoridades. La figura de Antonio Anglés se convirtió con el tiempo en casi mitológica, un nombre que provoca escalofríos y al mismo tiempo profundas frustraciones. Oficialmente, fue el gran autor intelectual y ejecutor de los crímenes del caso Alcácer,
Pero a pesar de la magnitud de la búsqueda que siguió a su identificación, el paradero de Anglés sigue siendo, hasta el día de hoy, un completo misterio. ¿Cómo es posible que alguien ya identificado, vigilado y con orden de captura internacional simplemente desaparezca? ¿Y por qué en tantos años la justicia española no ha conseguido capturarlo? Todo comenzó cuando las autoridades españolas revelaron que Anglés había escapado a través de una cadena de acontecimientos casi cinematográfica. Había huido de su casa en Catarroja, se había escondido en casas de conocidos, había saltado de un tren en movimiento, había robado coches y finalmente se había metido de polizón en un barco que salía de Lisboa con destino a Irlanda. Según esta versión oficial, Antonio se refugió en la bodega de carga del barco, ciudad de Plymouth, donde fue descubierto por miembros de la tripulación y detenido a bordo. Sin embargo, logró escapar saltando al mar cerca del puerto de Dublín y nunca más fue visto. Pero esta versión plantea más preguntas que respuestas. Primero, ¿por qué uno de los criminales más buscados de España podía moverse con tanta facilidad, incluso después de que su imagen hubiera circulado ampliamente en los medios? Segundo, ¿por qué no se registró con exactitud la supuesta detención en el buque? Los informes sobre el barco son vagos, imprecisos, y las autoridades irlandesas nunca han confirmado oficialmente la presencia de Anglés. Peor aún, ni siquiera hay evidencia documental sólida de que él realmente estuviera a bordo. Todo se basa en informes no verificados. Otro asunto preocupante: Interpol emitió una notificación roja sobre Antonio Anglés, pero las 1.700 búsquedas activas cesaron después de unos años. En lugar de mantener la presión, el caso fue archivado silenciosamente, como si las autoridades aceptaran que nunca sería atrapado. Esto provocó indignación entre las familias de las víctimas y en toda la sociedad española. ¿Cómo es posible que, incluso con tantos recursos internacionales, Anglés no haya dejado rastro alguno en más de 30 años? Hay quienes creen que Antonio nunca huyó de España. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido asesinado poco después de los crímenes como una forma de silenciarlo. Otras teorías, más conspirativas, apuntan a que estaba protegido por alguna red de personas poderosas interesadas en encubrir el caso, una posibilidad que cobra fuerza dado el silencio de las autoridades sobre ciertos detalles de la investigación. En 2023, una nueva línea de investigación reavivó las esperanzas. Un informe confidencial del Centro de Inteligencia Nacional, CNI, indicó que Antonio Anglés podría estar viviendo en 1900 Sudamérica, posiblemente en Brasil o Venezuela, bajo una identidad falsa. Sin embargo, una vez más no se presentó nada concreto. No hay arrestos, no hay evidencia fotográfica, no hay huellas dactilares confirmadas. Cada año que pasa, la figura de Anglés se entrelaza cada vez más con la leyenda y el mito. Se ha convertido en un fantasma y en el símbolo más cruel de la impunidad. Aunque la justicia española mantiene abierta la orden de detención, en la práctica poco o nada se hace para llevar a cabo esta búsqueda. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿No existe en el fondo ningún interés en encontrarlo? Para los padres de Miriam, Toñi y Desiree, esta omisión es una segunda tortura, porque no se trata solo de perder a tus hijas, se trata de vivir durante décadas con el dolor de la impunidad, sabiendo que la persona en última instancia responsable de los horrores que vivieron las niñas podría ser libre, vivir en paz en algún lugar del mundo, o estar protegida por alguien que nunca será expuesto. Y ante esto nos preguntamos, ¿qué es más repugnante? ¿La monstruosidad de un crimen o el silencio cómplice de un sistema que parece no querer resolverlo? Teorías alternativas y el clamor por la justicia. A lo largo de los años, las lagunas en la investigación oficial sobre el caso Alcácer no solo han sido ignoradas, se han multiplicado. Cada silencio, cada documento omitido, cada pieza de evidencia perdida sirvió de combustible para que surgieran nuevas teorías. Y aunque muchas de 1900 ellas han sido descartadas como meras conspiraciones, lo cierto es que gran parte de la sociedad española, y en especial las familias de las víctimas, nunca han aceptado la versión oficial como la verdad absoluta, porque en el fondo, no cierra, no convincente, y no responde a la pregunta fundamental: ¿por qué Miriam, Toñi y Desiree
murieron de forma tan cruel. Entre las teorías más discutidas está la de que los responsables de los crímenes formaban parte, en realidad, de una red de personas poderosas, políticos, empresarios, figuras influyentes, implicadas en abusos sistemáticos y ocultos. Esta hipótesis cobró fuerza tras la publicación de relatos de testigos que aseguraron haber visto a las niñas en lugares distintos a los señalados en el informe oficial. Otros incluso han sugerido que estuvieron cautivos durante más tiempo del declarado y que fueron sometidos a macabros rituales de tortura y abusos. El contenido de algunas de las autopsias, de hecho, parece apoyar esta línea, al revelar lesiones que no corresponden a un corto periodo de cautiverio. El periodista Fernando García, padre de Miriam, fue uno de los principales impulsores de estas investigaciones paralelas. Descontento con la versión presentada, se convirtió en una figura pública incansable en la búsqueda de justicia, y también fue blanco de ataques, burlas e intentos de desmoralizarlo. Pero aún con todos los intentos por silenciarlo, García siguió preguntándose: ¿quién está protegiendo a los verdaderos culpables? Otros puntos que alimentan la duda incluyen la desaparición de documentos, la sustitución de investigadores en momentos clave de la investigación y el hecho de que algunos testigos nunca fueron escuchados. El caso Alcácer, con el tiempo, dejó de ser solo un crimen brutal. Se ha convertido en un espejo oscuro de la relación entre poder y justicia, un símbolo de cómo, cuando detrás hay intereses mayores, se puede silenciar la verdad. En 2023, el caso volvió a ser noticia después de que una serie documental reavivara la protesta pública. Miles de personas exigieron la reapertura del proceso y las peticiones en línea alcanzaron más de 500,000 de firmas. La presión popular llevó al gobierno a considerar la creación de una comisión especial para revisar el caso. Pero, como tantas otras promesas políticas, esta también se desvaneció en el aire. Una vez más, la esperanza fue reemplazada por la frustración. Hoy, más de 30 años después, el caso Alcácer sigue envuelto en la niebla. Oficialmente, Miguel Ricard ha cumplido su condena y se encuentra en libertad. Antonio Anglés sigue prófugo. No se mencionaron nuevos nombres. Ninguna pista nueva ha conducido a una verdad definitiva. Y para las familias, el tiempo no ha traído consuelo, solo más preguntas. La sensación es que lo de Alcácer no fue solo un crimen, fue una violación de la confianza colectiva en la justicia. Un grito silencioso de miles de padres que temen que un día a sus hijos les pueda pasar lo mismo y que, una vez más, el sistema no pueda protegerlos. En este punto, la pregunta que queda no es si la justicia falló, sino hasta dónde está dispuesta a llegar para ocultar ese fracaso. ¿Y tú? ¿Crees que algún día se revelará la verdad sobre Alcácer? ¿O ya es demasiado tarde para desmontar una mentira que fue construida tan cuidadosamente? Han pasado más de 3 décadas y aún la herida sigue abierta. El caso de Alcácer no es solo una tragedia del pasado, representa el dolor de todas las familias que han sido ignoradas, la indignación de una sociedad cansada de esperar justicia y el miedo de que la verdad nunca salga a la luz. Lo que hemos visto hasta ahora nos lleva a una pregunta persistente. ¿Cuántas verdades siguen enterradas junto a Miriam, Toñi y Desiree? Si tienes alguna teoría, información o simplemente quieres compartir tu opinión, los comentarios están abiertos para ti. Este canal es una investigación colectiva y tu voz también es parte de ella. Y no lo olvides. Compartir este vídeo. Cuanto más gente sepa lo que realmente ocurrió en Alcácer, más difícil será que el silencio supere al recuerdo. Gracias por seguirnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo caso, o en la próxima revelación, Enigma sin resolver, donde cada misterio merece ser contado.